Bueno, muy buenos días, bienvenidos a esta sesión del Seminario Interdisciplinario en Antropología. El día de hoy tenemos una sesión realmente interdisciplinaria porque tenemos la compañía de dos visitas muy importantes que nos da mucho gusto que nos hayan acompañado. Tenemos a Carlos Alberto Ruiz Cuellar, él es miembro del colectivo Tsune Hecat. Ya nos va a hablar Carlos de qué es el colectivo Tsune Hecat. Es una iniciativa de neohablantes de náhuatl. Ahorita nos va a comentar entonces de cómo comenzaron a aprender el náhuatl y cuál ha sido su experiencia con las comunidades nahuablantes originarias. También tenemos la visita de la doctora Karen Dakin. Karen Dakin pertenece al Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y es una estudiosa de las variantes de la familia yuto-azteca o yuto-náhuatl. Así que nos va a dar una perspectiva histórica, lingüística sobre estas variantes regionales. Finalmente voy a presentarles yo una ponencia breve sobre este proyecto de arqueología social. Este es un proyecto que se ha estado formando a partir de una experiencia es decir, vengo de un proyecto de arqueología más formal y entonces se empieza a abrir una transición hacia una arqueología social y eso implica poner algunas cosas de cabeza, repensar algunas cosas, repensar la metodología, cómo hacer el trabajo de campo y a partir de eso, entonces, de esas perspectivas, vamos a empezar a proponer una nueva forma de trabajar arqueología centrada en lo social. Es decir, esto entonces es un proceso de reflexión que también a mí me va a aportar mucho a la hora de comunicárselos y les agradecería mucho sus comentarios y sus preguntas y sus críticas al proyecto. Entonces, pues ya sin más preámbulo, vamos a iniciar con la ponencia de Carlos Alberto y luego vamos a continuar con la de la doctora Dakin, cerrando con la mía, y vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas abiertas, pero siéntanse también en la libertad de poder hacer preguntas en medio de las ponencias. Es decir, esto es un seminario y el seminario es para el intercambio, entonces estas no son ponencias rígidas, estamos abiertos a que ustedes puedan levantar la mano y hacer una intervención específica. Doctor, ¿se puede hacer una palmada frente de... No sé cómo hacerlo. Control L. Control L. Ya está. Muy bien. Muy buenas tardes. Como ya me he presentado, mi nombre es Carlos Ruiz. Yo provengo de El Salvador, un lugar que hasta el momento tiene una última lengua indígena, la cual es el náhuatl. El náhuatl, que no náhuatl como el mexicano, hay una confusión histórica con esa parte. Es una lengua yuto-azteca, tanto como lo es el náhuatl, como lo ha sido el pochuteco, pero que no cuenta con inteligibilidad mutua con ninguno de los dialectos mexicanos y tampoco con dialectos de transición. Y al no haber una transición sociolingüística, puede y debe ser considerado como una lengua aparte. Una lengua que antiguamente se habló en la gran mayoría de lo que ahora es el territorio salvadoreño, pero que debido a muchísimos aspectos que van desde la epidemia hasta el exterminio directo, el idioma ha ido en declive absoluto hasta llegar a las condiciones en las que se encuentra hoy, después de ser la lengua predominante del territorio. Más o menos el idioma náhuatl, como lo conocemos hoy, se separa del tronco de las lenguas yuto-aztecas entre el año 900 y el 1200 después de Cristo. Se produce un proceso de aislamiento total en el cual se queda rodeado de lenguas mayas, lo cual le produce ciertos cambios gramaticales que luego se refuerzan con la llegada del castellano y le dan ciertos calcos gramaticales que ahora son bastante fáciles de identificarse, como por ejemplo en las oraciones subordinadas. El territorio salvadoreño antiguamente se dividió en más de 8 territorios lingüísticos. Uno de ellos es
el área con los que en un momento se conoció como Cuscatlan. Es una verdadera anomalía lingüística. Una lengua yutonagua en Centroamérica es algo tan extraño como el Tenec en el lugar donde está, una lengua maya totalmente al norte. Es tan anómalo como una lengua yutonagua tan al sur de nosotros. No es la norma que en Centroamérica se haya encontrado una de estas lenguas dentro de territorio predominantemente maya. Ahora bien, luego de la conquista, en la cual el náhuatl mexicano fue la lengua oficial del Virreinato de Nueva España y se impuso para la administración estatal y para todos los asuntos de Indias, se llegó a pensar que al ser el náhuatl salvadoreño tan diferente del náhuatl mexicano como lo son el catalán y el portugués o el español del italiano, se llegó a pensar que únicamente fue una variante corrupta, por lo cual se vio excluido de la administración estatal, utilizándose lo que ahora se conoce como náhuatl clásico para la resolución de los problemas estatales, lo cual le genera un primer viso de marginación. Luego de la independencia, en la era republicana, en 1932, tenemos un hecho que marca un antes y un después en la historia de esta lengua, que es un genocidio directamente por parte de un Estado que, por muchas otras cuestiones políticas, trataba de estandarizar al salvadoreño como una persona castellano hablante, mestiza y católica, y eliminando todo rasgo de diferencia, autoctonismo. Tenemos que se genera una masacre en unos cuantos días, un aproximado de unas 30.000 personas. Todas las manifestaciones culturales propias de la cultura náhuatl del Salvador quedan prohibidas, ¿no? So pena de tortura y muerte. Luego muchos años de dictadura y represión, lo cual generó que una generación completa de hablantes decidieran conscientemente no transmitir la lengua a sus hijos por el peligro social que esta le representaba. Es por eso que ahora esta pequeña ponencia se llama La generación ausente del náhuatl. Tenemos una enorme brecha de vacío generacional en la cual nadie habló el idioma durante muchísimos años, más que para asuntos domésticos o dentro de clandestinidad. Ahora bien, en el momento actual, después incluso de la guerra civil, que después del genocidio y la dictadura, aparece un momento de represión y silencio, hasta finales de los años 90, en donde comienzan los primeros atisbos de revitalización, que es hasta el año 2012, en que se comienza un proceso más o menos vertebrado de retomo de la lengua. El proceso de revitalización se comienza con la visita de un lingüista inglés que hace el primer trabajo que no iba dedicado a la documentación per se de la lengua, sino a la creación de materiales didácticos para personas adultas. O sea, es la primera persona que llega a hacer un trabajo no únicamente de documentación y salvaguarda de lo que queda de la lengua, sino para la diseminación en sí de la lengua y la preservación de ella como ente activo de comunicación. Entonces, dentro de este proceso también luego intervenimos un colectivo llamado Colectivo Tsunehegat, al cual yo pertenezco, que somos los, digámoslo así, productos de este primer proceso. Somos personas que siendo adultos aprendimos la lengua, aprendimos su funcionamiento, nos empapamos de su situación actual y nos abocamos a las comunidades para poder practicarla y para poder hacer activismo social para la no pérdida de su existencia en sí. Ahora bien, este proceso se ha organizado en varios focos. Uno de ellos son los encuentros en cuanto al idioma. Uno de los mayores problemas que tenemos en el momento, aparte por supuesto de la discriminación y la estigmatización, etcétera, etcétera, de los pueblos indígenas generalizada en Latinoamérica, es que en nuestro caso particular, los hablantes, por la misma cuestión de vergüenza, represión, etcétera, nunca decían públicamente ser hablantes, lo cual generó que hubiera gran aislamiento entre ellos. No era una lengua vehicular. Nosotros comenzamos a hacer los primeros encuentros de hablantes públicos, en los cuales tomábamos a personas que vivían en pueblos diferentes,
para que pudieran tener un espacio seguro en el cual la lengua pudiera fluir de nuevo. Lo cual se ha hecho muy difícil debido a que estamos con un idioma en eminente peligro de extinción. Tenemos que hasta el momento nos encontramos únicamente con 200 hablantes nativos vivos, de los cuales la gran mayoría están en un estado de salud muy delicado por ser todos personas de la tercera edad. Personas menores de 40 años que hablemos el idioma, habemos únicamente 8. Entonces, este tipo de actividades hacen que la lengua vuelva a ser un vehículo de comunicación, que vuelva a ser utilizada para comunicación real, ¿no? en lugar de únicamente ser ya un objeto de estudio. Otro de los problemas con los que nos encontramos y con lo cual nosotros hacemos activismo y petición pública es la necesidad de investigación. O sea, nos encontramos con que el idioma únicamente fue estudiado de manera sistemática en los años 70 por personas como Karen Dakin, como el señor Lyle Campbell, a quienes le tenemos un enorme aprecio, pero luego de eso no ha habido ningún tipo de investigación de campo fuera de la que se ha hecho de manera empírica por personas no involucradas con alguna institución académica formal, lo cual genera que hay enorme desconocimiento acerca del idioma. Conocemos la estructura gramatical del idioma y tenemos gran cantidad de léxico guardado, pero hay muchísimas cosas que no han sido investigadas y que no son replicables y que no serán replicables de no ser documentadas, como por ejemplo los usos fraseológicos. O sea, los usos fraseológicos es una cuestión que hasta el momento solamente se encuentra plasmada en el uso vivo, en el uso activo del hablante, pero una vez este se pierda, no hay manera de replicarle. Entonces es otro más de nuestras cosas por hacer. La otra cuestión es hacer el gane de espacios de uso. Hasta el momento el idioma únicamente había sido utilizado en contextos sumamente familiares, en contextos de una confianza extrema. Jamás había sido utilizado en canciones, jamás había sido utilizado, por ejemplo, para comunicarse en espacios públicos, y es una cosa que nosotros hemos tratado de revertir. Esto no es algo fortuito, sino que se debe realmente a la gran cantidad de vergüenza y de discriminación que se plasmó sobre las personas hablantes, las cuales incluso ahora existen muchas que se niegan a hablar públicamente por diversas razones históricas. La reversión del etnocentrismo invertido. O sea, estamos hablando de que en un momento a todas las personas hablantes que son, como en algunos momentos digo, a pesar de no tener un número tatuado en el brazo, son sobrevivientes de un genocidio, se les ha hecho creer que el plus cultural que ellos manejan es una vergüenza, que es algo que deben quitarse para poder ser personas normales. Nosotros con este tipo de trabajo tratamos de lograr un empoderamiento de las comunidades, un empoderamiento de las personas para que puedan apreciar el tipo de tesoro cultural que ellos manejan, que lo que tienen les hace especiales de alguna manera y que los hace más dignos en lugar de todo lo que se les ha dicho normalmente. En esta fotografía podemos apreciar un encuentro que se hizo con el presidente de la República de El Salvador, en el cual la verdadera razón del encuentro no fue realmente política, no fue realmente el presidente, sino fue hacerle ver al hablante que lo que tiene es algo especial, que lo que tiene no es algo que deba provocarle de ninguna manera vergüenza o nada por el estilo, sino que lo que tiene es algo tan especial que incluso el presidente de la República quiere verlo, ¿no? Quiere saber sobre ello. Entonces, este proceso no es fácil porque siglo y medio de represión e inculcación acerca de una idea plasmada sobre un idioma no es posible revertirse en una única generación, muchísimo menos en una generación aislada como es esta, que es la última generación natural de hablantes. Así que de ahí viene nuestra necesidad de transmisión generacional. De momento solamente habemos en generaciones, fuera de la última generación nativa, personas que hemos aprendido el náhuatl como segunda, tercera o cuarta lengua. No existe aún un relevo generacional de personas que hablen el idioma náhuatl como lengua materna, o sea,
que piensen directamente en su forma natural de ser sí mismos en el idioma, sino únicamente personas que o lo pensamos hasta el momento en calco o que tenemos mucha fluidez para poder hacerlo, pero que no es nuestra manera natural. Y al no ser nuestra manera natural, no somos objetos de estudio válidos para la documentación de la lengua. Por ende, si no se genera un nuevo lote de hablantes nativos en los siguientes años, la lengua perderá su utilidad práctica para investigación y se convertirá en una lengua fosilizada o en una lengua con uso y vida artificial. Por ende, sería una pérdida general, como todos nos imaginaremos, una pérdida para la humanidad como es la pérdida de cualquier idioma en este momento. No sé si alguna pregunta. Yo quisiera ver si podrías explicarles un poco qué significa Tsunehegat y cómo hicieron la primera aproximación ustedes a las comunidades. Bueno, esta es una cuestión un poco romántica porque Tsunehegat significa en náhuatl de Tsuntegun, que es cabeza, y Ehegat, que significa viento. Tsunehegat es aquel que tiene viento en la cabeza, o sea, un cabeza hueca. En realidad es una mala palabra que se utiliza para designar a los locos. Significa únicamente los locos, o sea, es una manera un tanto poética de definir la locura, ¿no? Entonces nosotros pensamos que para meternos en la revitalización de un idioma que tiene 200 hablantes ancianos y que se creía que eran aún menos, hay que estar un poco loco. Entonces decidimos involucrarnos en esto y además, al ser una mala palabra, nos aseguramos de que al hablante nativo no se le va a olvidar cómo nos llamamos. O sea, todavía nos saludan riéndose mucho desde el otro lado de la calle. Tsunehegat, sabiendo ellos que en realidad hay un doble sentido en la cuestión. Sí. ¿Y cómo lo aprendimos? Pues lo aprendimos en un principio únicamente con textos utilizados, con textos de investigadores de los 70s y de los 90s, que el señor Lyle Campbell y el señor Alan King hicieron materiales buenísimos con los cuales nosotros pudimos aprender hasta el momento de llegar a poder sostener conversaciones fluidas en el idioma. O sea, la documentación es muy completa en ese caso. Luego nos abocamos a las comunidades a pulirlo, ¿no? Al llegar a las comunidades nos damos cuenta de la situación catastrófica en la cual se encuentra el idioma. Muchos de los hablantes llevaban 50 años sin hablar su lengua materna, o sea, no lo habían hablado desde la adolescencia. Otros de ellos simplemente eran hablantes pasivos, a pesar de que llegaron a los 6 años sin hablar castellano, eran hablantes parciales. Y se retomó procesos en los cuales ahora hay un involucramiento emotivo y hay un involucramiento personal con las personas de la comunidad y hemos logrado hacer que muchas de estas personas puedan retomar la fluidez en el idioma. O sea, se creía antes de esto que únicamente se contaban unos 20 hablantes nativos en el 2004, por ejemplo. Ahora sabemos que hay un aproximado de 200 y creemos que podrían haber más. Otro de los enormes problemas que nosotros tenemos es la inseguridad que hay dentro de las comunidades, porque muchas veces hay hablantes que están aislados en comunidades en las cuales no puede entrar ni siquiera la policía, y eso dificulta muchísimo el trabajo social y el trabajo investigativo. Pero ese es otro tema para otro momento. Son los niveles de exclusión, ¿no? Sí, es que realmente si tomamos todo parámetro de exclusión que hay en la sociedad salvadoreña, en las sociedades latinoamericanas, ellos entran en el centro del diagrama de Venn de todo, ¿no? Campesino, pobre, indígena, en el 90% analfabetas, la mayoría de ellas mujeres. Entonces, si tomamos todo parámetro que puede utilizar, que puede darle vulnerabilidad a una persona en la sociedad, ellos están en el centro del diagrama de Venn. Es por eso que, o sea, inseguridad, etcétera, etcétera. Es por eso que es tan difícil trabajar con ellos, porque incluso todo esto genera, por supuesto, mucho resentimiento social, y en un primer momento generaba mucho rechazo hacia las personas a las personas de procedencia urbana, hacia los jóvenes, etcétera, etcétera, porque el joven estigmatizado incluso por ellos, ¿no? Como miembro de asociaciones delictivas. Entonces, en un primer momento hubo un rechazo de la comunidad hacia nosotros bastante fuerte, pero el trabajo constante, etcétera, etcétera, el saber trabajar con personas adultas mayores, etcétera, nos ha hecho que ahora tengamos mucha aceptación dentro de la comunidad, ¿no?
y además el hecho de hablarle a una persona en su lengua después de 50 años de no utilizarla es también una gran llave para moverse entre las comunidades. ¿Qué son los pueblos donde más hay hablantes? ¿Izalco? No, en Izalco falleció el último hablante en 2014. Lo cual es tristísimo porque como usted sabe, cada pueblo tiene su propio dialecto, ¿no? Es como si en un pueblo hablaran como argentinos, en el otro como cubanos. Entonces la pérdida de un dialecto, la pérdida del náhuatl en un solo pueblo equivale a la pérdida del castellano en un país completo. Entonces actualmente solamente nos quedan 4 pueblos donde el dialecto que todavía tienen un dialecto vivo: Santo Domingo de Guzmán, Huitzapan, que es el que tiene la gran mayoría, Nahuizalco, que tiene 20 hablantes, Tacuba, que tiene 20 hablantes, y Cuiznáhuatl, que tiene como 50. El resto están en Santo Domingo de Guzmán. Y Santo Domingo de Guzmán y Huitzapan es el único lugar donde hay todavía suficientes hablantes como para que el náhuatl siga siendo escuchado en conversación cotidiana. Mientras que en los demás pueblos están tan lejos uno del otro, los hablantes están tan aislados que es imposible hacer que la lengua fluya, a menos que un miembro del colectivo los visite o se junten entre ellos, lo cual implica gastos, tiempo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Permítame, solo es que tenemos un grupo que quiere ingresar, entonces vamos a hacer una pequeña pausa para permitirles que entren y que se ubiquen en algunas de estas sillas que quedan todavía por aquí. Paso, por favor. No únicamente en la cuestión política y reivindicativa, en la cual estamos hablando de que se nos ha quitado una seña de identidad, ¿no? Se nos ha arrebatado un enorme tesoro cultural, y si no lo preservamos, entonces las personas que cometieron un genocidio habrán ganado. Entonces esa es una, y la otra es, por supuesto, la enorme importancia académica. Imagínate el enorme cúmulo de conocimientos que se perderá si estas personas no logran transmitir a una nueva generación todo lo que conocen, o no logra documentarse todo lo que estas personas conocen. O sea, estamos hablando de que la pérdida de una lengua es como la pérdida de una especie a efectos de la biología. O sea, estamos tratando con enormes cantidades de conocimiento, y con enormes cantidades de conocimiento que tiene una herencia legítima desde tiempos prehispánicos. O sea, ha sido trasladado de generación en generación hasta aquí, lo cual le da un valor inmenso. Y otro de los enormes problemas es que la mayoría de la población salvadoreña ni siquiera sabe de la existencia del idioma, ni siquiera sabe de la existencia del tesoro cultural, o creen que el idioma náhuatl del Salvador es el mismo que el náhuatl mexicano, lo cual incluso tuvimos un problema en los años 90, que fueron algunos náhuatl hablantes a enseñar la lengua a profesores en El Salvador, lo cual creó un conflicto por la ininteligibilidad que hubo luego con las personas que habían aprendido, con las personas de las comunidades, que no había comunicación posible. Entonces, ya la preservación de la lengua tiene esa importancia. O sea, la preservación no únicamente del enorme cúmulo que puede ser académicamente apreciado, sino que también por la cuestión reivindicativa, política y de dignidad de los pueblos originarios. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. ¿Cómo llegó el náhuatl a El Salvador si como geográficamente es como más común que se hablara el maya? Ah, sí, de eso hablábamos en un principio, y de eso creo que esa pregunta es mejor para ella. Sí. Ya en un momento será la conferencia. Yo quisiera ver si podemos entonces en este momento terminar esta sesión, que ha sido muy productiva de preguntas, y dejar algunas otras preguntas para que sean contestadas al final, y darle paso ya a la doctora Daki. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Gracias.